El día de hoy fue el turno de los abogados de ambas partes que expusieron sus argumentos. El abogado de Keiko Fujimori, según el cual esto debe ser anulado y para eso se ha presentado este recurso ante el Tribunal Constitucional, mientras que la otra parte argumentó sobre la improcedencia de que se pueda actuar para anular todo lo investigado hasta ahora. Hemos invitado al magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, para que nos explique los alcances de este caso. Magistrado, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. No voy a naturalmente procurar que usted rompa la reserva ni emita opiniones sobre el caso, pero sí quiero aprovechar de su presencia para que explique al público cuáles son los argumentos que han usado los dos abogados el día de hoy y que han sido sometidos a la consideración de usted y sus 6 compañeros del Tribunal Constitucional. Bueno, es un caso que el día de hoy se ha visto en audiencia pública. Se ha recibido a los abogados de las partes, a la doctora Loza, abogada de la señora Keiko Fujimori, y a la procuradora del Poder Judicial, a ambos en posiciones antagónicas, planteando este proceso de habeas corpus a fin de definir si es que se ha cumplido con el principio de legalidad que se puede expresar en el sentido de si es que ha habido un tipo penal al momento de la supuesta realización de estos hechos en el año 2011 y 2016. Creo que ese es el punto central, ¿no? Si es que los aportes y las donaciones para una campaña electoral eran o no delito en ese momento. Ese es el tema medular que el colegiado va a tener que debatir y resolver en su momento y definirá pues seguramente el decurso de esta investigación. ¿Y qué influencia tiene el hecho de que sobre este mismo tema ya haya una decisión tomada respecto al caso Ollanta-Humala? Porque el cuestionamiento que hacía su defensa era el mismo, que no existía el delito de blanqueo de dinero durante las campañas de los años 6 y 11, ¿no? Bueno, en el caso Humala entiendo de que no ha habido pronunciamiento del Tribunal Constitucional. No. Tal vez llegue eso al conocimiento del tribunal, pero las aristas también podrían ser distintas, quizás, no lo sé. No conozco el caso de Ollanta Humala de a profundidad, pero más bien es al revés, ¿no? Esto podría marcar una pauta quizás para ese caso de Humala, ¿no? Conforme a lo que resuelva el Tribunal Constitucional al respecto, si es que hay circunstancias que la colocan como parecidas, ¿no? Lo que nos está queriendo decir es que de acuerdo a la decisión que ustedes tomen, si fuera el caso de que conceden el recurso y reconocen entonces la tesis de la defensa de Keiko de que no había una tipificación del delito por el que les está juzgando, eso podría Ahora, significar... no lo sé, no, porque entiendo de lo que he podido ver es que en el caso de Humala se hablaba de que los fondos no se han probado, ¿no? Se hablaba de maletas, me parece, entregadas del gobierno venezolano, etcétera. Entonces, creo que tienen otras aristas, creo que no es técnicamente lo mismo. Concretamente lo que se ha planteado aquí es si es que en este caso, en el año 2011, la figura de lavado de activos implicaba también los fondos electorales y si es que la organización criminal, ese delito estaba vigente durante este periodo. Eso es lo que vamos a determinar. Y claro, eso de algún modo va a generar también algún marco para casos sustancialmente parecidos o que tengan aristas en estos extremos, como el de Ollanta Humala seguramente en su momento. De acuerdo. Por otra parte, ¿qué es lo que argumentó la abogada del Poder Judicial, digamos, la que tomó la defensa del proceso tal como se viene llevando? Bueno, en realidad es la abogada del Poder Judicial, lo debería, en realidad también está presente la abogada del Ministerio Público, pero está la abogada del Poder Judicial. Pero que no estuvo presente. No, del Poder Judicial sí, pero no del Ministerio Público. Y lo que alega básicamente es que sí, en ese momento sí existía el tipo penal para sustanciar la investigación. Blanqueo de dinero. Lavado de activos. Lavado de activos. Sí. Que sí existía el año 11. Eso es lo que vamos a verificar ustedes. Correcto. Con la normativa. Bueno, ¿cuánto tiempo se puede tomar una decisión sobre este tema? Es un tema, no quisiera pronosticar también porque mucho tiene que ver el debate, las ponencias, quizás las posturas que pueden ir
puede ser también que el que tiene la ponencia en la actualidad termine perdiendo la ponencia para que haya otro ponente. O sea, yo diría que tiene un estimado de tiempo todavía que podría dar a dos o 3 meses, ¿no? 2 o 3 meses. Es lo que estimo, ¿no? Pero estamos hablando... hay que hacer un poco de proyectarse nada más, ¿no? De acuerdo. Esperaremos entonces que en un lapso no mayor de 3 meses esté resuelto este problema para que no sea un factor de la campaña electoral, por otra parte, que de todas maneras ya lo es. Otro tema pendiente que nos llevó a tener una audiencia en Arequipa hace ya unas semanas es la demanda competencial presentada por la Presidenta de la República para que se defina cuál es el alcance de las investigaciones que se le pueden hacer a ella mientras ocupe el cargo de jefa de Estado. Correcto. Bueno, es un tema también que el tribunal va a tener que resolver. Y yo diría que hay que ser bastante prudente para poder analizar con la mayor amplitud posible todas las aristas que implica este caso, tomando en cuenta que desde un punto de vista histórico hay una protección absoluta del jefe de Estado. Por eso es que el modelo constitucional responsabiliza inclusive penalmente a sus ministros. Hay la solidaridad ministerial, o sea, el régimen político hace que prácticamente, como diría una frase británica, ¿no? El rey no peca, ¿no? Entonces, en este caso, es por eso que el régimen habilitaba la responsabilidad de los ministros o su renuncia. Entonces ahora, con las nuevas aristas que hay, definitivamente debemos observar el derecho comparado y también la persecución de algunos delitos de interés público y por tanto el tribunal va a tener que tomar una decisión al respecto, ¿no? Estamos ahorita en un proceso de formación de la sentencia y también seguramente en un plazo prudente se publicará la respectiva resolución. Plazo prudente puede significar... También, más o menos, yo creo que no quisiera hablar mucho de plazos porque después puede generar molestias en el colegiado, pero lo cierto es que ya estamos en debate y en formación de sentencia, que esperamos que sea lo más pronto posible, ¿no? Podría ser semanas, más que meses en este caso, ¿no? Porque ya están en debate. Sí, podría ser, ambos podrían ser seguramente. Muy bien. De acuerdo. Otro tema que se ha planteado en estos últimos días es un recurso presentado por el Ministerio Público respecto de la anulación que se ha hecho de la investigación del caso Rolex de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es el estado? No, eso no ha llegado al tribunal. Va a llegar. No ha llegado al tribunal. Me parece que eso es una decisión del Congreso, ¿sí? De haber archivado la investigación. Sí. Y creo que el Ministerio Público ha planteado una reconsideración al respecto, ¿no? Sí. Claro, la decisión que nosotros tomemos sobre el régimen de prerrogativas de la Presidenta de la República o del Presidente de la República, porque en realidad es de la institución, más que de la señora Boluarte, va a impactar sobre las decisiones que adopte tanto el Ministerio Público como el Congreso de la República al respecto, ¿no? De acuerdo, de manera que de momento es un tema que está en el nivel del Congreso, que ha tomado la decisión. El caso Rolex. El caso Rolex, solamente si es que el Ministerio Público se tornara sobre ustedes, podría llegar a su... Entiendo que sí, ¿no? Podría, así como hay una decisión que dispone que no hay mérito para formación de causa, esto finalmente podría analizar si es que hay de por medio la afectación a algún bien de carácter constitucional para efectuar algún control constitucional que llegue al tribunal. Eso todavía es muy ecléctico. Han visto 15 casos hoy, creo que mañana hay otra audiencia con 50 casos. 50 casos, sí. Significa que los temas abundan y seguramente de más sectores que los que había antes. Por eso que es bastante necesario que la reforma del sistema de justicia también implique una reformulación de la composición del Tribunal Constitucional. Somos uno de los tribunales con menos número de miembros en toda América Latina. Solo tenemos 7 y el promedio son 9 inclusive República Dominicana, siendo más pequeño tiene más de 13, si mal no recuerdo. Entonces, esperamos que por lo menos contemos con 2 miembros más para poder hacer 3 salas, porque también es un tema a tomar en cuenta. En el Perú la litigiosidad constitucional es bastante alta, ¿no? En razón de quizás la falta de credibilidad del Poder Judicial, ¿no?
más bien ahí también es importante, ¿no? Porque la justicia constitucional no actuaría si es que el Poder Judicial diera sentencias predecibles y justas, ¿no? Entonces, nosotros actuamos residualmente porque hay mucha tendencia ciudadana a encontrar un sinsabor en las decisiones del Poder Judicial. Pero pueden ser sentencias justas que igual son apeladas, ¿no? Sí, también, ¿no? Pero igual son apeladas, pero encontramos, porque no solamente hablamos de temas estos mediáticos, hablamos de miles de sentencias de personas, por ejemplo, que están esperando una pensión que el sistema de justicia peruano pues demora 10, 12 años, 15 años, muchos se mueren en el transcurso de la pretensión, ¿no? Todos esos casos son bastante preocupantes. Son gente anónima, pero que creo que merece una respuesta también. Pero no han dado en un caso una respuesta que fije doctrina, que siempre. Claro que sí, permanentemente. Parece que en algunos casos cuesta más caro al Estado mantener un juicio de tanto tema. tiempo que lo que tendrían que pagar como pensión. Y fíjate que en el caso del hacinamiento de penales, por ejemplo, que es un tema que podríamos empezar a conversar, ¿no? El mandato del tribunal en su momento no solamente fue para que el gobierno cierre o implemente más penales, sino también para que el Poder Judicial reevalúe la política criminal de prisiones preventivas, porque tenemos cerca de 40.000 presos sin sentencia y muchos casos por delitos bastante simbólicos que quizás podría establecerse otro tipo de sanciones. Por ejemplo, la falsedad de un documento. Meterlo al lurigancho por el uso de un documento, creo que al final de cuentas lo que hace más bien es criminalizar las figuras de manera excesiva. La omisión de asistencia familiar. Claro que es censurable o cuestionable que alguien que debe la pensión el Estado no le exija, pero meterlo preso, no sé si esa es una salida también, ¿no? Entonces el mandato del tribunal es, oiga, INPE, evalúe usted la sobrepoblación, tal cosa, pero también dice, oiga, Poder Judicial también ejecute una política que permita disponer prisiones preventivas en delitos graves. Pero nunca se han pronunciado ustedes sobre este tema de manera tal que haya jurisprudencia. Lamentablemente no nos hemos pronunciado después de la sentencia de hacinamiento carcelario. Después de esta sentencia, que es una sentencia estructural, se establece un plazo para que los poderes públicos puedan implementar estas medidas, pero estaba sujeto a una supervisión que no se ha hecho durante estos tiempos, también por el tema, como te digo, de la alta carga que el Tribunal Constitucional tiene, ¿no? Y más bien ha sido todo lo contrario, ¿no? Nos hemos suprimido esta atribución y ahora hemos invocado para volver a tener esa función de supervisión que nos permita convocar a las partes, ¿no? Por eso mi postura, por ejemplo, ya que se ha publicado la resolución, era cómo ampliamos el plazo si no sabemos cuál es la postura del Poder Judicial ni la postura propiamente de los órganos del sistema de justicia. Tenemos que escucharlos, tenemos que hacer una audiencia de supervisión y de acuerdo a eso ver si es que es realmente correcto ampliar el plazo o quizás establecer alguna línea de cambio de lo que demanda el Perú. Quizás demande otros temas en la actualidad con la alta criminalidad, sobre todo inseguridad ciudadana. Entonces, eso tenemos que analizarlo y para eso, sin duda, tiene que haber una convocatoria a todos los actores que nos permita poder determinar una modulación nuevamente en esta decisión. De acuerdo. Eso quiere decir, si lo he comprendido bien, que hasta el momento no han tomado nunca una decisión sobre un caso que tenga que ver con el no pago de una pensión alimentaria a hijos. No. Lo que pasa es que de acuerdo a la legislación, la omisión de asistencia familiar es un delito. No discutimos que sea un delito, sino de que termine siendo una prisión efectiva. Si esa es una salida para quien más bien debe cumplir con sus obligaciones familiares, estar preso es una salida adecuada, ¿no? Pero así como eso, hay a veces delitos de poca monta, se podría decir, que al final de cuentas lo que hace es que el Poder Judicial disponga prisiones preventivas por 36 meses, etcétera, y sobrecarga el penal porque hay un hacinamiento carcelario. Entonces no solamente es un tema de INPE, es un tema estructural. Entonces es necesario que de alguna forma, porque en estas sentencias no sentencias que se ejecutan, son sentencias que se supervisan. El Tribunal Constitucional, por su prestigio, es el que convoca a los poderes públicos para que estos ejecuten públicamente un compromiso que permita pues solucionar estos problemas de grave afectación a la dignidad de las personas, como en el caso concreto de los penales. Antes de hablar sobre el tema de los penales y la decisión que ustedes han tomado de dar un plazo de hasta 5 años más, ¿no? Ahora nos lo explicará. Antes de entrar en eso, quisiera regresar al tema del conflicto competencial que ha planteado la señora presidenta Dina Boluarte. Lo que se decida respecto de ella, si se puede investigarla o no, y hasta qué límite eventualmente, tendrá repercusiones sobre el caso de Pedro Castillo.
Bueno, es lo que debería corresponder, ¿no? Porque si el colegiado determinara la situación de que un presidente que ejerció el cargo no puede ser sujeto de investigación, entonces allí el impacto va a tener que ser general, aunque tendrá que hacer algunas modulaciones, porque en el caso de Castillo, por ejemplo, ya habría operado una suerte de sustracción de la materia, ¿no? Porque ya el señor está fuera del cargo, ya las investigaciones iniciaron, etcétera. No ocurre lo mismo con la actual presidenta que está en el cargo, que está en el ejercicio de la función, ¿no? Porque, ojo, y eso también la población debe tomar en cuenta, lo que hace la prerrogativa de la inmunidad presidencial no es perdonar los delitos supuestos que haya cometido el alto dignatario, sino es una suerte de suspensión procesal. Se suspende la investigación hasta que deje el cargo. Una vez que deje el cargo, las investigaciones que se han podido iniciar, formado carpetas, etcétera, continúan sin ningún tipo de limitación. Pero lo que se protege, repito, es el desempeño funcional de la máxima autoridad que, siendo jefe de Estado y jefe de gobierno, tiene que estar absolutamente comprometido con las funciones que le ha encargado la nación. Entonces, eso es un tema que tiene que analizarse, repito, desde una perspectiva amplia, y creo que es bueno que el tribunal se tome también todo el tiempo necesario, porque, repito, va a marcar un derrotero de cara al futuro de nuestro sistema político, que es tan importante también definir los alcances de lo que significa una investigación de un jefe de Estado en funciones. Ahora, si hablemos sobre el tema carcelario, porque es un tema que había sido planteado por el Tribunal Constitucional con una composición anterior a de la que usted forma parte ahora. Y debía vencer un plazo que se impuso el Ejecutivo para que garantice que quienes sean condenados a la privación de la libertad puedan estar en una cárcel con mínimas condiciones también de dignidad y que la prisión cumpla con la función de rehabilitación, lo que no es el caso cuando hay el hacinamiento que se produce ahora. ¿Qué es lo que han decidido ustedes? Claro, lo que ocurre ahí es un tema que la opinión pública quizás también le cueste entender. Un proceso de amparo, un proceso de habeas corpus es inter pares, ¿no? Este es un caso que presenta un interno. Entonces el tribunal lo que tiene que resolver es en favor del interno, ¿no? Si es que alega que se le afecta su derecho, etcétera. Pero como el Tribunal Constitucional tiene un rol orientador, en ese caso advierte que no solamente este señor tiene este problema, sino es un problema generalizado en las cárceles del Perú. Entonces, todas las cárceles del Perú están hacinadas, hay presos sobre población penitenciaria, entonces se establece algún criterio para poder superar esta situación. Entonces, esto no es técnicamente ejecutable, ¿no? No es como, repito, una demanda donde uno ganó una libertad, donde uno ganó una expropiación, etcétera. Entonces, eso se ejecuta. En este caso, es supervisable. Entonces, el tribunal supervisa. No es que 5 años y se acabó, se tienen que cerrar todos los penales, todos se van, no sé, se van a dónde, se van a la casa de la señora Boluarte, del ministro de Justicia, no. Esto es una suerte de pauta, que por eso es que era importante que el tribunal supervisara durante este periodo. ¿Y la sentencia dice, sí, el tribunal supervisará periódicamente el cumplimiento de sentencia. No se ha supervisado. ¿Por qué no? Repito, porque la mayoría del colegiado actual consideró que no teníamos esta competencia de supervisión y por tanto eliminó esa competencia. Por eso es que mi voto es singular. Yo he votado en contra de la posición de la mayoría, porque considero más bien todo lo contrario, tenía que supervisarse. Hay un problema, repito, de operatividad también. Por eso es que creo que es importante que el Parlamento sepa la importancia de ampliar el número de miembros de magistrado del Tribunal Constitucional, porque en realidad también había un agotamiento. Tenemos 2 salas, tenemos el Pleno, entonces tenemos demasiada carga y la cuestión de la supervisión era una situación compleja y es por eso que quizás ha habido un agotamiento también de alguna magistrada que era la que iba a dirigir esta comisión en su momento y se suprimió esta función. Entonces, por eso señalamos de que no era necesario un pronunciamiento así tan rápido, que creo que era necesario recomponer la supervisión, convocar a todas las partes, escuchar al Poder Judicial, escuchar a la Fiscalía, escuchar a la Procuraduría, a la Defensoría de Oficio y escuchar al INPE, y sobre la base de eso, nuevamente modular la decisión del anterior colegiado y establecer nuevos criterios de cara a los próximos 5 o 10 años en materia penitenciaria. Pero ese criterio, ¿qué es el suyo?
no tuvo mayoría. No, y no se decidió. No tuvo mayoría, pero lo que ha decidido la mayoría es ampliar el plazo por 5 años más. 5 años, que no resuelve nada, ¿no? Ahora, claro. pero yo recuerdo cuando usted comenzó sus funciones, fue a supervisar el tema famoso del muro entre La Molina o Surco y Villa María, ¿no? Por eso en ese momento sí supervisaba. Y claro. creo que no consultó mucho, lo hizo de facto. Sí, parece, ¿no? pues quizás ¿Ha perdido un poco vigor? ¿Usted ha perdido energía? ¿Está abrumado por sus tareas o por qué no supervisa ya? ¿Y por qué anda pidiendo permiso para hacerlo? Es más, la magistrada Pacheco, actual presidenta, ha visitado los penales. Sí. Ha ido a varios penales, sí. Se ha entrevistado inclusive con varios sentenciados al respecto y ha tomado conocimiento de las circunstancias de la población penitenciaria. Pero lo que ocurre es que la comisión de supervisión, la ejecución de una sentencia estructural, sí es un tema que engloba a todo el colegiado. Entonces, por ejemplo, yo he ido a visitar a La Molina porque era ponente, ¿no? Quizás si me tocaba la ponencia, hubiera ido también. A Chayapalca, sí, entre otras. Espero ir pronto, en realidad, ¿no? Porque la función que hacemos, yo siempre, desde mi perspectiva de juez constitucional, creo que implica también que estemos en permanente conexión con la realidad, ¿no? O sea, resolver controversias del escritorio, sí. En realidad, pues no es lo que demanda una sociedad tan intercultural como la nuestra, donde hay realidades distintas y el juez constitucional tiene que conocer toda esa problemática. Muy bien, magistrado Gutiérrez Tisne, muchas gracias por su presencia. Retengo que hay que esperar al menos una semana, si no meses, para ver decisiones del tribunal respecto del conflicto de competencias presentado por la Presidencia de la República y sobre todo el recurso presentado por la defensa de Keiko Fujimori para que se anule la investigación del caso llamado Cócteles. Brevemente quisiera comunicar a la opinión pública también que este 2 de junio se celebran los 200 años de la muerte del tribuno José Faustino Sánchez Carrión, una gran figura, el padre de la patria en realidad, que nos brindó la República en momentos difíciles donde la monarquía, por ejemplo, venía influyendo mucho como una idea de Bernardo de Monteagudo, y todo el aporte que dio para la instauración de la primera Constitución de 1823. Creo que es importante revalorar también el aporte de peruanos como Sánchez Carrión. Y este 2 de junio estaremos en Huamachuco, pues, en la conmemoración de estos 200 años, porque creo que es un mensaje importante que la justicia constitucional también se vincule con los actos que han dado una patria basada en la democracia y en el republicanismo. Muchas gracias por recordarnos eso, y naturalmente acá en RPP recordaremos a Faustino Sánchez Carrión, que se ha llamado padre de la patria, esta vez en un sentido propio, en un sentido metafórico, que se usa con mucha ligereza para referirse a los congresistas. Él sí fue un padre de la patria, supuesto, y el inspirador, como lo ha recordado usted, de nuestra primera Constitución, la de 1823. Muchas gracias, señor juez constitucional Gustavo